Jardunaldi honetan hitz egingo dugu 21. mendeko lidergo transformazionalak edo eraldatzaileei buruz. Izan ere, Euskadin proiektua nola zabaldu, nola ezagutara eman pentsatu genuenean, erabaki genuen, hoberena izango zela egitea hoberen dakigun bezala. Hau da, sareak edatzen, aliantzak sortzen, hausnarketarako esparruak sustatzen eta elkarlana ahalbidetzen. Horren guztiaren emaitza da gaur hemen, zuekin, aurrez aurre dugun ekitaldi hau Bilbon. Non aukera izango dugun, Gurutze Ezkurdiaren ahotik edo eskutik, ikerketa baten emaitzak ezagutzeko, bertan uztartzen dira hezkuntza eta lidergoa, eta horren ostean eztabaida mahai bati emango diogu hasiera. Hor, lau agotara edo lau ikuspuntu desberdinetatik lidergoa eta berdintasuna landuko dugu. Lau agotara, bai sektore publiko, pribatua, unibertsitatea eta hirugarren sektorea. Ostean, hori bukatutakoan, guretzat oso importantea zen esparru bati hasiera emango diogu. Eta da, ondoko gelan dugun, espazio bat edo aukera bat elkarlana eta elkar ezagutzeko, elkarrekin iritziak trukatzeko eta hori azkenengoa izango da. Eta hori guztia posiblea egin duzuen hori, hasiera baino eman baino lehen, sikiera labur-labur, eskerrak eman nahi ditugu. Eskerrak eman Euskadiko Komite Territorialari egindako, musutruk egindako esportzuagatik eta lana bikainagatik hau guztia posiblea egiteagatik. Bestetik, hasieratik, inolako baldintzarik gabe, inolako ezbairik gabe, gurekin proiektua partekatzeko baiezkoa eman ziguten elkarteei. Aldifez elkartea, Bizkaiko enpresari eta zuzendarien elkartea eta akademiak. Horrekin batera, patrozinioak. Azken finean hori gabe, saia egiten da aurrera eramatea proiektu bat. Banko Mediolanunek da networking espazio dugune hori albidetuko gaituen. Eta esparru publikoaren aldetik, bai Bilboko udala eta Amorebieta eta Leioako udalak. Seguramente gurekin duten gertutasunagatik, jada hasieratik proiektua ezagutzen eta sinesten zutelako. Baina hori importantea bada ere, bai azpimarratu nahi dugu proiektua zapaldu eta berehala jasotako babesa, laguntza eta elkarlana, bai norbanakoa eta beste instituzio eta elkarteren engan. Brometan esaten dugu, baina ziur naiz hurrengo ekitaldirako gure kartelen tamaina bikoiztu edo hirukoiztu beharko ditugula, bertan txertatu beharreko logoak ez baitira kabituko, baina benetan horrela izango delakoan dago. Eta besteren batzuk zitatzeagatik eta aipatzeagatik, IBAP, Euskal Herriko Unibertsitatea, komunikabideak eta Bizkaiko Foru Aldundea. Eta azken honen erakuslerik, bere laguntza edo babesaren erakuslerik nagusiena edo nabarmena da, hemen gaur norekin dugu ekitaldiari hasiera emateko edo inaugurazio hau egiteko. Elisabet Etxanobe, administrazio publikoetarako eta relazio instituzionaletarako diputatua. Elisabet, eskerrik asko eta zurea da hitza. Lehenik eta behin, eskerrik asko, mila esker, jardunaldi honen hasiera ekitaldian parte hartzeko lusatuako gonbitagatik, mila esker berezia Aider Sarriari, nigan pentsatu izanagatik eta jakin benetan pospozik hartu dela gaurko gonbidapena. Ez dut aukera galdu nahi, ongi etorri emateko, bai Bizkaira baita Euskadira ere, mujeres sektor publiko elkarteari. Ongi etorri, ordezkatzen dudan Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean eta baita nire izenean. Zorionak, foro hau abian jartzeko egin duzuen lanagatik, hausnartzea, ezagutzak, partekatzea eta sektore publikoan zein pribatuan lidergoa eskuratzeko emakumeen ahalduntzea, bultzatzea ahalbidetzen duen foro hau Euskadin ere martxan jartzeagatik.
Elkartearen estatutuetan adierazitako xedeak eta lortu nahi diren helburuekin erabat ados nago. Guztiz identifikatuta ikusten dut nire burua bilatzen diren helburu horiekin. Emakumeak sektore publikoan gauzatzen duen lana eta sektore publikoaren eraldaketan izan behar duen garrantzia aldarrikatzea eta ikusgarri egitea. Jakingo duzuen bezala, nire ibilbide profesionala administrazio publikoan gauzatu dut. Toki administrazioan hasi eta gero zuzendaritza postu ezberdinetan autonomia erkidegoko administrazioa ezagutzeko aukera izan dut. Gaur egun, Foru Aldundian ditudan ardura politiko eta betebeharrekin, are konprometituagoa nago osatzen duzuen elkarte honen helburuekin. Izan ere, gaur egungo gizarteak konpromesu berezi bat eskatzen digu ardura politikoak ditugun pertsona orori, administrazio publikoek gauzatu behar duten eraldaketan emakumeen lidergoa aintzat hartua izan dadin. Eta lidergo hori aintzat hartua izan dadin egin beharreko hausnarketekin. Nola esan beraz ezetz gaurko gonbidapen honi? Como sabéis, ante la revolución tecnológica en la que estamos inmersos, las administraciones públicas tenemos ante nosotras el reto de transformarnos en una administración digital. Una administración digital que pueda responder a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en una forma más ágil y efectiva. El reto, por tanto, se centra en poder desarrollar unos servicios públicos digitales más inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de calidad para los ciudadanos, ciudadanas y empresas. También en gestionar de manera más abierta, participativa y transparente, comunicar más y escuchar más lo que la ciudadanía nos dice o nos quiere decir. Eliminar las trabas administrativas a través de la automatización de la gestión, una mayor orientación a la personalización de servicios y a la experiencia del usuario y, por supuesto, alinear las estrategias, los planes que tengamos con los ODS, con la Agenda 2030. Para realizar todo esto anterior, también tenemos que abordar el diseño de una estrategia de fortalecimiento institucional del empleo público, en un contexto, como todas las aquí presentes sabéis, con unos cambios organizativos y personales acelerados como consecuencia, principalmente diría yo, de tres factores. Los procesos de estabilización del empleo interino temporal que estamos teniendo en las administraciones públicas, el relevo intergeneracional que nos está viniendo como consecuencia de las jubilaciones masivas que se esperan en todas las plantillas de las administraciones públicas en breve, que ya está sucediendo, y en tercer lugar, la búsqueda, la necesidad de buscar nuevos perfiles profesionales, sobre todo vinculados a profesiones STEM, vinculados a las ciencias, matemáticas, físicas, que vamos a requerir a corto o medio plazo como consecuencia de la revolución tecnológica, para poder llevar a cabo precisamente en las administraciones públicas los procesos de automatización, el uso de la inteligencia artificial, para la personificación de servicios, profesiones a las que tenemos que atraer también a la mujer. Por tanto, la referencia para nosotros como administración de asociaciones como la vuestra, donde se aglutinan mujeres que, conociendo el ámbito público, puede ser interesante, y diría yo, más que interesante, es necesario para que nos ayudéis, para ayudarnos en este proceso de transformación al que he hecho mención. Donde, entre otros, tenemos que identificar nuevos perfiles profesionales, como decía, y atraer el talento femenino para poder avanzar hacia la administración del futuro. Y es que en estos tiempos de cambio y de transformación del sector público, la aportación de las mujeres es fundamental para cambiar los modelos de gestión y conseguir la modernización de las administraciones públicas. Mujeres en el sector público es, como sabéis, una asociación que fue constituida en el año 2018 y preside actualmente por Concepción Campos Acuña, una mujer de referencia obligada en el campo del derecho y en especial en el sector público. La asociación, en su forma de organización por comisiones territoriales, cuenta con una comisión en Euskadi que lleva trabajando, por lo que me contabais, cerca de un año. Un año en el que se ha constituido un grupo de trabajo por mujeres, que sois todas vosotras también referencia en cada uno de vuestros ámbitos dentro de este territorio. Un grupo de trabajo que ha tratado en este tiempo de tejer alianzas para poder contribuir a la consecución de los fines perseguidos. Alianzas y trabajo que ya, obviamente, y se puede ver que están dando sus frutos. Berdintasuna lortzeko beharrezkoa da, bai ekonomian, politikan, teknologian eta gizartean emakumeen parte hartzea areagotzea. Beharrezkoa da, eraikitzen eta ikasten jarraitzea. Emakume beren eskubideak behar bezala balia ditzaten. Eskubiderik gabe, ez dago garapenik ez da berdintasunik.
estoy segura de que el trabajo que vais a realizar a partir de ahora contribuirá a que construyamos una sociedad más igualitaria, en la que hombres y mujeres compartamos los retos que esa igualdad nos plantea para abordar un futuro más justo en el que no encontremos más techo de cristal que el que cada una de nosotras queramos alcanzar. Hausnarketarako eta elkarrekin partekatzeko balio duen jardunaldi hauek, orain hasiko dena bezala, egungo, biharko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko bultzada dira. Eskerrik asko. Referente edo simboloa den irudia emango diogu, gure eskerra direzeko, ponente guztientzat egongo da, eta Eskerrik asko. Eskerrik asko, Betxanobe Andrea. El liderazgo es fundamental para llevar cualquier empresa o aspiración humana a buen puerto. Las personas líderes, según Platón, deberían encarnar las 4 virtudes humanas: la templanza, el coraje, la prudencia y la justicia. A estas 4 virtudes seguramente hoy en día podríamos añadir muchas más: sabiduría, resiliencia, sociabilidad. Todas ellas, según remarcan las personas expertas, son virtudes adquiridas. En esta sesión indagaremos desde los 3 sectores productivos, junto con la academia, sobre las diferentes dificultades y barreras existentes para que las mujeres, como representantes del 50% de la población, tengan la presencia que se merecen en los distintos puestos de responsabilidad directiva y en el ámbito laboral del que se trate. Para iniciar esta reflexión y contraste de puntos de vista, tenemos la suerte de contar con Gurutze Eskurdia, quien junto con Itxaso Biota han realizado una investigación dedicada al estudio del lugar y la formación recibida por las mujeres que ocupan puestos en la élite del País Vasco y Navarra. Es un placer para mí presentar a mi colega y compañera del programa Academia de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea, Gurutze Eskurdia, Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakasle titularra. Eskerrik asko. Gurutze, zuretzan da. Vale. Arratsaldeon. Voy a intentar ir como un cohete, porque me han dicho que 10 minutos, pero bueno, simplemente voy a poner las diapositivas en euskera y voy a ir traduciendo sobre la marcha, con lo cual me atascaré en algún momento posiblemente, porque, pues ya sabéis, la mente juega pasaditas, pero bueno, me disculparéis. Se ha hecho una investigación bastante exhaustiva sobre quiénes son, más que quiénes son, porque al final yo he usado los datos anónimamente, son fichas que venían con todos los datos sobre la educación que han recibido las personas que ocupan puestos directivos o puestos ejecutivos, tanto en administraciones, empresas o en el sector cultural, deportivo y demás. Entonces, se ha hecho una especie de estudio basado en un estudio que se hizo en Gran Bretaña sobre este mismo tema. El problema es que se les pidió permiso para utilizar la misma metodología y la dieron, o sea, quiero decir, se ha aplicado eso. El problema, quizás a comentar, puede ser que la sociedad inglesa y la nuestra no son exactamente iguales y quizás esto, pues bueno, lo digo previamente porque siempre no se puede aplicar todo exactamente, pero sí que se entiende este estudio como un primer comienzo, un primer paso para empezar a entender qué es eso de las élites. Y dentro de ese mundo no se ha especificado el género en concreto, sino todo en conjunto, y entonces, ahí va, perdón, sí, bueno, ahí pone. Y entonces, lo que hemos hecho es estudiar las élites en su conjunto, no se ha establecido una división respecto al género, el género era igual hombre o mujer, y luego al final del estudio lo que sí se ha hecho es, nosotras hemos extrapolado las fichas que eran, vamos a decir, de mujeres, y en base a esos datos es lo que voy a exponer ahora. Entonces,
nos fijamos en qué nivel académico tienen, en qué aspectos o en qué ámbito han estudiado y en qué centro han estudiado, si han sido público o privado. Pues universidades públicas y universidades privadas. ¿Cómo está? No, el Burgua, a ver. Vale, bueno, entonces, ¿en qué se ha fijado? ¿Cómo se ha hecho un poco el vaciado de los datos? Bueno, pues fijándose sobre todo en páginas públicas o en, pues eso, en la página de Gardentasuna, de Transparencia en Vizcaya, en Guipúzcoa, también en Álava, El Economista, en LinkedIn, en Wikipedia, en Facebook. Bueno, y cuando han faltado algunos datos, pues también se ha fijado algo, o hemos mirado algo, los últimos 7 años de las top 100 de las mujeres, porque eso en España es uno de los aspectos que consideran a esas mujeres élite. Claro, habría que ver qué es élite, ¿no? Luego lo miraremos. Entonces voy con los datos, ¿eh? Si es que este cacharro me hace caso. Bueno, la niña. Jesús María. Súper saco más la niña. En general han salido más o menos 5.000 fichas, pero de esas 5.000 fichas había algunas que faltaba algunos datos y tal, con lo cual válidas han sido 3.700 y pico. Y de esas 3.700 y pico, 1/3 es de mujeres, el resto son hombres. O sea que dentro de la élite que podemos considerar en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, 2/3 lo ocupan hombres y 1/3 las mujeres. ¿Vale? Bueno, no nos vamos. Y no me arreglo con esto, ¿Quién no va? Vale. ¿Cuáles son las universidades que hemos estudiado? Bueno, vale. Ahora ya todo para adelante. Las universidades que hemos estudiado han sido las públicas. Euskal Herriko Unibertsitatea, la UPNA en Navarra, la Universidad de Deusto es privada, la Mondragón Universidad de Arte es privada, la Universidad de Navarra, que también es privada, y la Universidad de Distancia UNED, pero que de esta tenemos muy pocos datos y luego en realidad no va a aparecer. Vale, este va saltado. No, ni casi. La mayoría de las que han estudiado en el público, en un 55%. Estamos hablando solo de mujeres, ¿eh? Y un 45% en privada. Más o menos andamos parecido. Tenemos que tener en cuenta aquí que la historia de la universidad en el País Vasco y Navarra es muy reciente, porque en realidad la Universidad de Deusto se funda en 1869, creo, y luego a partir de ahí no tenemos universidad. El distrito para hacer bachiller había que ir a Valladolid a hacer los exámenes hasta los años 68 o por ahí. En el 60 ya se empieza a mover la Universidad de Bilbao, ya en el 80 se organiza la UPVHU, la Universidad de la UPNA de Navarra pública es de 1992 creo, y la de Arsate más tarde, en 17 así. Y la Universidad de Navarra, esta es anterior, 1950 por ahí. Lo que quiero decir, los estudios universitarios son tardíos en este país, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la de saber quiénes han estudiado en público o en privado. Claro, al principio del siglo XX, a mediados del siglo XX, las mujeres que estudiaban tenían muchas posibilidades de estudiar en la privada porque en públicas no había. Y se puede estudiar, pues... Entonces, eso sí que era élite, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿dónde han estudiado? La mayoría han estudiado en Euskal Herria, quiero decir, en las 4 provincias del sur, el 83%, el 14% en el Estado y un 3% únicamente en el extranjero. Y la mayoría de ese 3% son universidades, son anglófonas, o en Gran Bretaña o americanas.
¿Qué universidades? Pues ahí tenemos. La UPVHU concentra el 50% de las mujeres que han estudiado. La UPNA un 4%, Deusto un 30%, Mondragón un 1% y Navarra un 15%. Vizcaya es la que más población tiene, la que más estudios aglutina, 50% en público y Deusto 30%. Claro, aquí, bueno, hemos diferenciado tres ámbitos, el político, el económico y el cultural. En base a eso, la barra naranja lo que nos va indicando es que en el político es la parte de público-privado. En lo político la mayoría han estudiado en lo privado, la económica más o menos parecido y en la cultural práctica o más en público, en la universidad pública. ¿Por qué? Pues porque la única facultad de Bellas Artes en muchos kilómetros a la redonda está en la UPV. Entonces, bueno, y entre otras cosas, bueno, a ver, ¿qué tema ya? ¿Qué han estudiado nuestras mujeres? Nuestras mujeres, he puesto doctorado, que es el grado máximo de formación académica que se puede adquirir. Un 0,55% tienen doctorado. O sea, muy poca gente ha llegado a ese nivel, ¿no? Graduado o licenciados, pues un 85%. Muchas de las mujeres que están en puestos relevantes son graduadas o licenciadas. Un 10% más o menos tienen diplomaturas o grados técnicos no superiores. Un 1,30% tienen formaciones profesionales y un 1,85% pues otros, pues, por ejemplo música, danza o pudieran ser otro tipo de estudios. ¿Y qué han estudiado, no? Bueno, pues en ciencias tenemos pocas lideresas, 6,8. En técnicas un poco más, técnicas pues ingeniero y todo esto, ¿no? 8,3. En ciencias sociales y artesciencia un 60,10%. ¿Quiénes son estas? Las economistas y las abogadas. En guisa ciencia, que son humanas, un 9%. En las ciencias de la salud un 5% y en bellas artes un 9%. Algunas consideraciones. Las mujeres que han estudiado o que están en liderazgos en el ámbito cultural o en el ámbito económico, más o menos han estudiado en universidades públicas o privadas 50-50, casi igual el porcentaje. En cambio, las que están en la élite política registran un alto número de personas que han estudiado en privadas, en universidades privadas. Hay que tener en cuenta que en todo este estudio nos sale que 610 son las personas las mujeres que están trabajando en el ámbito político, mientras que en el ámbito económico nos salen 56 y en el de cultura 53. ¿Por qué? Pues porque la ley de paridad hace que en todo el ámbito de responsabilidad administrativa y de responsabilidad política, pues las mujeres estén a la par que los hombres. Hay que sacar mujeres, hay que tener tribunales mixtos, hay que cumplir las ratios en el Parlamento, tal. Y todas esas en su mayoría son o abogadas o economistas, por los números, por lógica. Y además, pues están cumpliendo una paridad, pero solo en el ámbito público y administrativo o político. En las empresas no se está produciendo eso. Y en los ámbitos culturales o deportivos tampoco. Hay una Joanes Soma arriba, está ahí, pero es un ciclismo, ¿cuántas conocemos? Bueno, no quiero alargarme. Bueno, en cuanto al nivel de estudios, el 85% tiene un grado de licenciatura.
Y en cambio, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Los técnicos diplomados tienen un 10% y en el doctorado un 0,25%. Este estudio se ha hecho en 2 autonomías del Estado español y hay que tener en cuenta que los criterios que se extrapolan de esto tienen que ver con el ámbito político, económico y cultural del Estado español. Es decir, ahí hay que asociarlo, ese es el contexto y eso va a tener en cuenta, bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender todos estos datos, nos preguntamos, ¿qué es la élite? ¿Quién es? ¿Quién? Es muy difícil determinar quiénes son la élite y quiénes son las mujeres que están en la élite. ¿Quiénes son? Las políticas. Las amas de casa son mujeres que están en la élite. Pueden estar, podrían estar. Esas son preguntas a hacer, porque o una, imaginaros, ¿no? Una baserritarra que saca unas nueces de calibre terrible y hace aceite de nuez. ¿Esa puede estar en la élite? ¿No? ¿Qué estudios tiene? ¿Por qué está en la élite? ¿O no es élite? ¿O solo élite es la que ha estudiado grado y licenciatura? Yo hago preguntas, ni más ni menos, luego ya contestaréis. No es fácil determinar qué es estar en la élite, o qué es estar en la élite, ¿no? Quizás haya 2 parámetros que tengamos que tener en cuenta a la hora de empezar a hablar de esto, ¿no? Uno es si estar en la élite es estar en unos puestos que el statu quo ha determinado, puede ser, o puede ser que sean mujeres que tienen mucha influencia en otras personas o incluso en otras mujeres vía ser social, vía redes sociales o vía audiovisuales, películas o yo qué sé, ¿no? O arte de cualquier arte. Eso habría que pensar bien a la hora de volver, porque nosotros lo que proponemos es que esto es un primer paso en nuestras 4 ideas, pero que aquí hay que definir muchas cosas antes de volver a hacer otro tipo de estudio más profundo. También quiero aquí apuntar ¿qué es lo que tenemos que definir o tener en cuenta a la hora de definir la élite de las mujeres en Euskal Herria? ¿Quiénes son las mujeres aquí? ¿O quiénes son la élite? ¿Son las que saben euskera? ¿Las que no saben euskera? ¿Hay que saber euskera? ¿No hay que saber euskera? Hay que definir las identidades un poco. En esta sociedad tan multicultural y tan multitodo que tenemos, ¿no? Hay que pensarlo, hay que saber qué es y qué queremos. ¿Son personas que han estudiado o que no han estudiado pero están aportando a la sociedad algo muy relevante y entonces pueden pertenecer a un grupo que es referente para esa sociedad? ¿Cuál es la relación que tienen con Euskal Herria? ¿Viven aquí? ¿Han nacido aquí? ¿Son de aquí? ¿Son de fuera pero han venido aquí y nos están aportando algo muy importante? Bueno, y hay que mirarse un poco. En el mundo político hay paridad, ¿de acuerdo? Pero dentro de esa paridad que hemos conseguido, vamos a decir más o menos, ¿quiénes ocupan los cargos máximos? Esas mujeres, las que están ahí, ¿qué papel tienen? ¿Tienen techo de cristal o no? Porque, claro, por poner un caso, el lehendakari nunca ha sido lehendakarisa, si se puede decir así, ¿no? Bueno, que no digo que no pueda ser, claro que puede ser, en teoría puede ser, pero todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado. En el ámbito económico, ¿cuáles son las relaciones de poder que tienen dentro de las empresas? Con el mundo euskaldun, con el mundo autonómico, con el mundo de aquí y con el mundo internacional. ¿Y dónde se encuentran esas mujeres?
¿El liderazgo dónde está? En el mundo económico es todavía mucho más complicado, pero hay que darle una vuelta a esto, porque los números cantan, aquí sí que cantan. Y en el mundo cultural también, ¿no? Porque al final, ¿qué es? Euskal Cultura, la cultura vasca en euskera, ¿es un espacio a tener en cuenta dentro de este liderazgo? ¿O es un mundo aparte? ¿Es una isla y que queda un gueto, que quedan las de euskera, mira, aquí quedan estas, que el mundo mundial funciona con otras dinámicas y otros idiomas? ¿Cómo vamos a hacer este estudio? ¿En qué nos vamos a fijar? ¿Hay que saber euskera o no hay que saber euskera? Bueno, son preguntas que yo hago y que me hago muchas veces. Bien. Nora, ya, escapa. Amaitzeko txasta. Bueno, solo falta una diapositiva, ya acabo, Ahí. Bueno, para acabar, tenemos que tener en cuenta dos características a la hora de empezar a hablar de este tema, por poner un punto. Por un lado, las mujeres en tanto que discriminadas por género, ¿verdad? Ese es uno de los análisis y estudios que hay que hacer. ¿Hasta qué punto las mujeres están discriminadas en sus puestos de trabajo, de relación social, de tal, por ser mujeres? Y, segundo, en tanto que vascas y en tanto que euskaldunes, y eso tiene dos visiones, puede ser vasco y no euskaldun, puede ser euskaldun, bueno, pues vasco sí, pero en fin, todo ese lío, pero bueno, tenemos euskaldunes en Iparralde, que son unas son franceses, las otras son euskaldunes, bueno, el mundo euskaldun, ya he dicho, es como, vamos a decir, que un gueto relativo a todo lo que es el referente a la euskera, pero que vive un poco en paralelo también a veces en todo este planteamiento que hacemos de género, ¿cómo? ¿En qué grupo? ¿Cómo? ¿En qué referencia? Porque las referencias son diferentes, los textos o los ámbitos y los contextos son diferentes y el contexto marca. No es lo mismo una mallada en Lujambio que, pues no sé, que poner, pues eso, que una llave arriba. Bueno, en este caso, bueno, me habéis entendido perfectamente. Entonces, la única esperanza que nos queda es que hemos dado un primer pasito, hemos sacado unos cuantos datitos y ahora, pues, os he planteado una serie de cuestiones demasiado abiertas igual, pero que dan para hablar hoy y algunos días más. Desde el Consejo de Euskadi de Mujeres en el Sector Público decidimos dar el paso de abrir nuestra asociación aquí y exponer lo que queremos lograr con nuestra asociación y demás. Nos planteamos que lo más importante, como ha dicho antes mi compañera Ider Sarria, era generar redes. La Asociación de Empresarios y Directivas de Vizcaya nos abrió las puertas de par en par desde un primer momento y nos ayudó un poco a dar una vuelta a ver cómo podíamos hacerlo. Por tanto, las redes para nosotras eran imprescindibles. Un ejemplo de ello es la mesa que hoy Charly y Hernando va a moderar ahora. En ella vamos a tener tanto al sector público como al sector privado, a la parte académica y también al tercer sector. Para plantear la jornada decidimos alrededor de una mesa, como buenas vascas, como no podía ser de otra manera, que íbamos a hacer esta jornada. Y la jornada iba a girar en torno al liderazgo transformacional. Dudamos qué nombre poner a la misma, pero la mente rápida de nuestra compañera Yasune Landaida puso sin duda el broche de oro con ese título de Isis Adiosas, dentro de lo que es el liderazgo transformacional. Entonces, en torno a este tema del liderazgo que nos ha expuesto también Guruche y las redes, es en torno a los objetivos, por tanto, de desarrollo sostenible 5 y 17, en los que vamos a moderar a continuación esta mesa. Pues cuando queráis las ponentes. Bueno, en todo caso, como bien ha comentado Ciara, eran dos los objetivos que queríamos tratar en la mesa de hoy. El primero, en torno al liderazgo femenino, y el segundo, en cuanto a la creación de redes. Entonces, la primera pregunta es obligada, y es
¿Por qué creéis que es importante liderar, fomentar el liderazgo femenino? ¿Qué motivos de peso creéis que hay para fomentar este tipo de liderazgo? Igual, tú que estás afectado, Arantxa, si quieres puedes comentar. Bueno, yo creo que es muy importante, además, bueno, yo vengo de la universidad, del programa Academe, que era un programa para que las mujeres académicas nos empoderaran de alguna forma, ¿no? Y trabajar un poco el liderazgo femenino. Y ahí vimos, ¿no? Quizás son muchos años de liderazgo masculino donde las mujeres acabamos muy cansadas, donde tenemos que pelear, donde no nos hemos cuidado, donde hemos estado allí y a veces nos hemos sentido incluso de segunda, ¿no? Porque no podíamos llegar a ciertas cosas, porque quizás no voy a decir nuestra naturaleza, sino que nuestra socialización, nos hemos socializado de otra forma, ¿no? Entonces, cuando ya hemos reivindicado, hemos dicho, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser líderes, nuestra más horizontal, que viene de nuestra propia socialización, pues trae otro tipo de cosas que son la de cuidarnos, la de crear redes, la de trabajar horizontal, y además eso estamos haciéndolo poquito a poco, cuesta mucho, a veces de forma incomprendida, pero creo que está un poco como una balsa de aceite llegando también a ese mundo masculino y se están replanteando los liderazgos en todos los sentidos. Entonces creo que es muy importante que haya liderazgos femeninos y feministas. Bueno, ya veo que empezamos fuertes aquí. A ver, yo diría preguntarnos por qué las mujeres tienen que llegar a un puesto de responsabilidad es prácticamente decir cómo es que las mujeres no están llegando a ocupar puestos de responsabilidad cuando están muy presentes en las bases o en puestos dentro de todos los sectores, ¿no? Unos más o menos representados. Yo sé que vengo aquí en representación del tercer sector social, de intervención social, y bueno, y paradójicamente un sector que está continuamente enarbolando la bandera, ¿no? Que de los derechos de las personas y que atendemos a colectivos en situación de vulnerabilidad, pues sigue siendo, igual que el resto de los sectores, un espejo de la sociedad patriarcal en la que estamos, ¿no? Lo que pasa es que nuestro sector es todavía, vamos a decir, un poco más escandaloso, ¿no? Porque las bases, el número de plantilla de mujeres en plantilla es un 70%, ¿no? Entonces la proporción de mujeres que llegan a puestos de dirección son muy pocas. Entonces la pregunta que continuamente nos estamos haciendo en el sector es ¿por qué no llegamos o por qué no llegan las mujeres a esos puestos de liderazgo, ¿no? No sé si ahora me toca decir por qué, ¿no? O cuáles tienes ahí las otras barreras, yo no quiero tampoco dinamitar el debate, pero sí que es verdad que creo que en cada uno de los sectores nos estamos encontrando con muchas barreras. En el tercer sector, que es un sector tradicional del cuidado, en el que está muy vinculado a esa casi extensión de lo comunitario, es donde creo que es uno de los sectores que más se nota que los hombres que llegan, ¿no? El 30% son hombres, en algunos sectores como en servicios sociales estamos hablando de un 69% de mujeres, pero en el mío, que es sociosanitario, estamos hablando de un 80% de mujeres en las bases, y sin embargo hay muy pocos puestos de responsabilidad en el tercer sector, pero prácticamente están en su totalidad ocupados por hombres. Ahí hay un trabajo enorme que hacer y hay unas barreras detrás que, si queréis, comentamos más en profundidad, pero yo creo que lo que nos tenemos que preguntar de verdad es cómo las mujeres que están trabajando en los sectores que tienen en muchas ocasiones mejor currículum, desde luego en el caso del tercer sector es evidente, las mujeres tienen mucho mejor currículum que los hombres y sin embargo hay un techo de cristal muy marcado que se autolimitan y que el entorno les limita y que eso hace que no llegan. Y no llegan porque no se encuentran seguras, no se encuentran confiadas, porque siempre se les ha proyectado que las mujeres que bien lo hacéis con estas características especiales que tenéis como mujeres, esta asertividad que desarrolláis, esta empatía en los sectores social, sanitario, es absolutamente perfecto para lo natural en las mujeres. Eso es un tema que yo creo que nos ha hecho daño y nos ha limitado no solo a ir a otros sectores, sino que las mujeres se han sentido más cómodas, menos juzgadas, hacen muy buen trabajo, toman muchas decisiones en el día a día de personas en situaciones muy difíciles y sin embargo no son una
postulan hacia, no se autopromocionan, no postulan hacia afuera y por supuesto el círculo de poder no tiene ganas de moverse para que esas mujeres accedan, ¿no? Yo, en vez de hablar de liderazgo femenino, yo diría, ¿por qué las mujeres tienen que estar en puestos de liderazgo? Pues para ensayar, porque a liderar solo se aprende liderando. Y esto es un músculo que se va haciendo a base de prueba y error, como todo en la vida. Por lo cual, ¿por qué tenemos que estar las mujeres en puestos de liderazgo? Porque necesitamos ensayar, necesitamos equivocarnos, necesitamos analizar esas equivocaciones para aprender de ellas. Entonces, a mí me parece fundamental que estemos, porque tenemos que ensayar. Tenemos que ensayar, tenemos que fortalecer el músculo del liderazgo. Pues bueno, a mí me toca, según lo que acabamos de leer, el sector teóricamente mejor representado, ¿no? Pero de alguna manera, ¿por qué hay que potenciar y fortalecer? Pues bueno, el ejemplo de hoy es uno, ¿no? Mujeres en el sector público organizado pues bueno, fundamentalmente por el sector público. Ya que tenemos una situación de partida aparentemente mejor, pues yo creo que hay que potenciar que los números que las normativas exigen no solo son números, sino que realmente hay detrás un gran trabajo y un gran esfuerzo que tenemos que ser referente para potenciar a otros sectores. Muy bien, muy interesante. Al hilo de lo que comentabais, más que entrando más al detalle de las barreras, sí me gustaría que comentarais vuestra experiencia, qué barreras habéis detectado a lo largo de vuestras carreras profesionales. Y también me gustaría poner un poco el foco en el tema de la falta de referentes o la visibilización, mejor dicho, de los referentes. ¿Qué podemos hacer para visibilizar todo ese talento femenino que está y que por algún motivo no termina de visibilizarse, no terminamos de verlo? Porque quizás ese también puede ser la manera de enseñar a otras mujeres y de animarlas a dar ese paso, a confiar en sí mismas. Sí, aquí se ha comentado, yo varias veces he oído lo del techo de cristal y se comenta, pero es que también tenemos un suelo de barro que nos coge y a veces es el que nos atrapa y no nos deja ir arriba, porque nos han socializado también el que nosotras somos las que nos tenemos que encargar de los cuidados, tenemos que encargarnos de ciertas cosas y hay en ciertos momentos de la vida, y se ve en la universidad, es muy notorio que las mujeres piden más permisos para cuidar a familiares, se jubilan antes, piden las jubilaciones anticipadas, las piden sobre todo las mujeres, porque llega por un momento y dicen, necesito el tiempo, porque en algunos casos tienen personas que cuidar y en algunos otros casos porque son los hombres, si tienen pareja hombre que ya se ha jubilado y por no dejarle solo. Entonces es una cosa que también está ocurriendo. Entonces tenemos muchos barros que nos atan. Vale, no llegamos. Pero es que a veces no es porque no tengamos ambición de llegar, sino porque al final nos pesan mucho más los zapatos que a nuestros compañeros masculinos, ¿no? Y entonces, en nuestra carrera, nuestra experiencia personal, es verdad que yo empecé en la universidad en el 92 y desde entonces ahora han cambiado mucho las cosas, incluso en los horarios. En el 92 ni siquiera se cubrían las bajas por maternidad en la universidad. Tú te cogías la baja y no se cubría, y tenías que seguir, y veías cómo tus compañeros se podían quedar trabajando hasta las tantas de la noche para hacer las tesis, tal y cual, y nosotras, pues bueno, pues teníamos otro tipo de cosas, hacían las reuniones, ahora son cosas que son vamos, que ya casi en las empresas se obliga a que las reuniones se hagan en horario de trabajo, se hacían fuera del horario de trabajo. Lo de quedarse, además era quien más tarde salía del despacho, mejor, porque más trabajaba, se le veía que trabajaba más, estaba metiendo más horas, investigaba más, tal y cual, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las hemos ido sufriendo y parece que han cambiado mucho, porque es verdad que han cambiado las cosas, tenían que cambiar, algunas nos ha costado, incluso pues, en su momento coger firmas para que nos pusieran los horarios de clase, por favor, a una hora, a horas que estuviera escolarizados nuestras criaturas,
o incluso pues bueno, para poder hacer ese tipo de cosas, hasta eso hemos tenido que hacer, ¿no? Y ahora pues hay ciertas medidas de conciliación que no llegan a todo el mundo, que siempre van a ser insuficientes, hay otro tipo de cosas, hay más corresponsabilidad, hay muchas más cosas, vale, las hemos tenido, esos zapatos de barro. Y luego la falta de referencias, pues también se está haciendo un trabajo muy importante en la universidad, que estamos viendo a las científicas, ¿no? El trabajo, pues, por ejemplo, de compañeras como Marta Macho, y que eso que vamos viendo, ¿no? Las mujeres científicas, y es verdad que nos han faltado referentes. No sé, cuando decía Guruche el tema de esas élites, ¿no? Que no se ven, esas personas referenciales. Claro, es que ¿cuáles son las referentes y los referentes? ¿Qué te parece, no? Yo vi una vez en la universidad, estaba viendo un teleberri y estaban en la universidad hablando de la carrera de políticas, de ciencias políticas. Y cómo era una carrera que había muchas mujeres, y estaban hablando todo mujeres, que atraía a muchas mujeres, porque las mujeres, el sector público, la política, tal y cual. Seguidamente, en el mismo teleberri, seguidamente tenían que preguntar sobre un tema político. Y fueron directamente a donde un hombre, a donde un experto. Y yo decía, pues si en el mismo teleberri han hablado, han aparecido un montón de profesoras, ¿y por qué no les han preguntado a una de ellas? Decir, bueno, pues aprovecho. El mismo era grabado, el mismo equipo, en la misma facultad. Y fue en el mismo teleberri. Entonces, bueno, todavía faltan, a veces es porque no se sabe, faltan esas referencias, pues porque es más cómodo y es mucho más fácil aparecer, pero creo que va cambiando. Y también en la propia universidad, en crear redes, también hay un tema de decir, bueno, creamos redes y vamos a crear listas. Y entonces, por ejemplo, en comunicación de la universidad, cuando necesitan a una persona, pues intentan también que nosotras demos un paso adelante y que no siempre los referentes sean masculinos, pero sí es verdad que todavía ocurren cosas tan absurdas como la que he dicho. Un reportaje, muchas mujeres en política, pero voy a preguntar sobre un tema político y le pongo, saco a uno al referente hombre, ¿no? Bueno, yo respecto a lo que dice Arantxa de la visibilización, a ver, yo creo que aquí hay también, por lo menos en nuestro sector, lo que pasa es que asumir un puesto de dirección es asumir una exposición pública, es asumir, me ha gustado la intervención de Osune, pero realmente yo considero élite a aquellas personas que tienen la suficiente relevancia como que consiguen transformar el entorno, la sociedad, su ámbito, ese poder transformador que tiene el líder y la lideresa. Yo creo que ese es un tema que te conlleva directamente a una incidencia pública, y a las mujeres se nos ha educado para la incidencia privada. Lo de público da mucho miedo a las propias mujeres y eso autolimita, ¿no? En realidad, cuando estás en el tercer sector, que es en el que estoy, hay muchísimas mujeres en puestos de coordinación. Lo de la coordinación se lleva muchísimo. Eres coordinadora de esto, eres coordinadora de esto, ¿no? Y a veces ellas dicen, no, a mí no me gusta que me llamen ni directora, subdirectora, no, yo coordinadora. Soy del equipo de coordinación, pero no estoy llegando al equipo de dirección, al equipo en el que tienes una visión estratégica y en el que vas a influir en la selección, vas a influir en cuál va a ser esa composición futura de equipo directivo. Eso, las mujeres llegan hasta el equipo de coordinación. Ahí arriba ya no llego. ¿Por qué? Porque, como decía Marta, nos han vendido que es muy difícil liderar, que es muy difícil y que es un patrimonio exclusivo de la élite. Quizás parte de la élite de la que hablaba Conchole, ¿no? Entonces, claro, ellos llevan muchos años entrenando y nosotros llevamos muchos años entrenando en tomar decisiones muy difíciles en nuestro día a día, pero que eso no se visibiliza, porque todo lo que es privado, lo que es doméstico, lo que es de cuidado, eso no tiene valor. Y por lo tanto, cuando te estás planteando postúlate a un puesto de dirección, las mujeres se autolimitan y no se postulan, porque les da miedo el aprendizaje o lo que nos han intentado transmitir sobre que, claro, tiene que ser la perfección. Ellos se han equivocado muchas veces dirigiendo, de hecho, han dirigido un liderazgo tradicional, que es justamente el liderazgo que las mujeres hoy en día no queremos ejercer. Y sin embargo, parece que tienes que llegar a ser pluscuamperfecta para ocupar un puesto de dirección. Y parece que no puedes tener una carrera profesional en la que te vayas preparando para el momento en el que puedas asumir un puesto de dirección.
parece que las mujeres no se nos deja equivocarnos, porque las mujeres cuando llegamos a un puesto de dirección es que nos han dado una oportunidad para demostrar, y los hombres llegan a un puesto de dirección porque lo tienen merecidísimo por esa larga trayectoria que están haciendo. Entonces, creo que ahí hay un tema en el que hay que intentar casar, bueno, no voy a llenarnos a las soluciones, pero creo que en realidad, bueno, yo por aquí lo veo, yo aquí lo veo, la verdad, creo que hay mujeres muy capacitadas para ejercer puestos de dirección y se quedan al medio camino. Mujeres que tienen ambición dicen un poquito más, pero hasta aquí. Porque luego, claro, no quiero salir en los medios de comunicación, no quiero venir al foro, no quiero, tienes que ver con la Diputación, tienes que, bueno, ¿y qué? Al final forma parte, o sea, estamos capacitadas para hacerlo, pero nos autolimitamos muchísimo. Al hilo de lo que comenta Itziar y también para que conozcan vuestra opinión, me parece muy interesante la reflexión de, parece que a los hombres se les presupone que ganan un puesto directivo y es porque se lo merecen, porque se lo han comprado, porque valen para ello. Y sin embargo con las mujeres tienen que demostrar doblemente, primero, que se han merecido esa oportunidad y segundo, que están capacitadas para ello. No sé vosotras cómo veis esto en vuestros puestos también de directivas. Hay una cosa más, es que además tienes la responsabilidad de que como el liderazgo es masculino, si te equivocas, estás poniendo mal a todas las mujeres. Porque si se equivoca una mujer, entonces es que las mujeres no valéis para esto. Cuando, sin embargo, al hombre se le califica como individuo, no como género, no dentro de su género, ¿no? Y a nosotras, si lo hacemos mal, ponemos la carga de que parece que las mujeres no valéis para esto. Es que eso es un a más, siempre es una más, ¿eh? Y luego, es verdad que nos cuesta postularnos, es verdad que tenemos ese suelo de barro, es verdad, pero también es verdad que hay mujeres que quieren salir, que quieren promocionar y no pueden. No pueden, pues porque hay, creo que cada vez menos, pero yo creo que los que están en el poder entienden el poder como si yo te doy, tú ganas si yo quiero. Cuando a veces no hay que ganar así, las cosas no son si uno gana el otro pierde, a veces se gana ambas partes, ¿no? Pero claro, el que tiene que ceder poder a veces puede tener ese miedo de que voy a perder algo. No, en mi caso, este tema pues es muy significativo porque yo trabajo en la administración pública, trabajé antes en el sector privado, pero soy arquitecto. O sea, una profesión masculinizada, no, lo siguiente. O sea, pues lo que a veces se oye o se cuenta, ¿no? Yo lo viví, mi primera obra, cuando llegué, aparqué y te silban. Y vas a subir arriba y les tienes que decir lo que tienen que hacer. Al principio es duro, muy duro, pero creo que al final no hay que adoptar una actitud masculina cuando decimos cuáles son los referentes, ¿no? Lo que tenemos que aportar. Al final, de alguna manera, hay que ser profesional, porque realmente eso es lo que somos, ¿no? Al final, cuando una mujer llega a un determinado sitio es porque es una buena profesional. Y es lo que al final se valora. Y es lo que tenemos, yo creo que es por lo que hay que luchar. Por lo que realmente, cuando llegó el final de la obra, y pues yo gané al MUS con el albañil. Pero una cosa muy curiosa en esto de la experiencia, ¿no? Me ha parecido pues, muy interesante, ¿no? ¿Quiénes son las líderes, ¿no? No sé a vosotros, pero en el rango de mi profesión, ¿no? De alguna manera, ¿cuántos han tenido que hacer una obra en casa y les ha venido una albañila? No sé ni el nombre. Es que realmente no potenciamos eso. Y el problema de una mujer en la obra, o llevar esa dirección, tanto en la obra como en la administración. Porque yo cuando empecé, los que te vienen enfrente a una reunión son todo hombres. Una mujer he conocido. Son todo hombres. Y al final eso, pues bueno, requiere trabajo. ¿Cuál es la experiencia? La primera pregunta, ¿y qué es lo que hay que transmitir? Yo creo que la capacidad debe ser igual o superior, hay que creérselo. Y demostrándolo se consigue el respeto. Yo creo que eso es muy importante, al menos en mi experiencia. Y entiendo, como he dicho, que es un sector muy difícil en este tema. Desde luego el liderazgo
por parte de las mujeres en sectores masculinizados como es el de la arquitectura y demás, entraña, si ya de por sí entraña dificultades, todavía muchísimas más, porque tienes que demostrar el doble de lo que tu homólogo hombre tendría que demostrar. Sí, sí, evidentemente. De todas formas, ojo con los sectores en los que las mujeres estamos bien representadas, porque incluso ahí hay que tener cuidado. O sea, si entras dentro y empiezas a escarbar, ves que en los sectores donde hay más mujeres, en general, son los sectores menos retribuidos y con peores condiciones laborales. Y eso es así. Eso es así. Con lo cual, los puestos masculinizados y cómo nos vamos también por la representación de mujeres, pero ojo con los puestos donde la representación de las mujeres es suficiente. Yo voy a saltar ya. Yo, un poco lo que viene a decir Marta, claro, el sector en el que yo estoy obviamente es el sector de cuidados y es uno de los sectores que está comparativamente peor retribuido o con peores condiciones. Claro, y entonces a veces está como la tentación. Y yo, que le gusta mucho Marta Macho, y cuando las mujeres están defendiendo todo el sector tecnológico en el que se tienen que animar las mujeres a entrar, yo a veces me pregunto, vale, muy bien, vamos a incentivar que las mujeres vayan a lo tecnológico, pero en realidad aquí lo que pasa es que hay un sector de cuidados profesionalizado que hay que dignificar. Y los hombres en el sector de cuidados no están porque no hay dinero y porque hay menos poder. Y cuanto más pequeña sea la organización, más lideresas vais a encontrar, y cuanto más grande y más potente sea la organización, más hombres vais a encontrar en los círculos de poder. Entonces, al final, está muy bien potenciar que las mujeres aterricen en sectores que están infrarrepresentados, pero en realidad lo que tendríamos que hablar desde la universidad es que esas disciplinas académicas como educación social, psicología, trabajo social, en el que hay una representación enorme de mujeres universitarias en esos sectores, yo les animaría también a la universidad a que empiecen a hablarles de gestión de servicios sociales, de gestión de sector sanitario, y que les empiecen a hablar también a los hombres de que es un sector muy interesante para desarrollar tu carrera profesional, porque de hecho también les necesitamos como educadores, también les necesitamos como trabajadores sociales, ¿no? Y entonces en ese tema, yo, que desde luego soy partidaria de incentivar que las mujeres se incorporen al sector tecnológico, esto a veces me da la sensación que es cuando estamos peleando entre los de letras y los de ciencias. Yo soy una mujer licenciada en Derecho y os diré que he ejercido la abogacía, que desde luego no soy más tonta que la ingeniera industrial, con lo cual creo que es importante empezar a acabar con esa dicotomía y propiciar entornos favorables en que las mujeres digan a ser lo que quieren ser, y que no solamente tengamos que demostrar que somos profesionales, sino que tengamos las mismas oportunidades para acceder a un puesto de responsabilidad, si eso es lo que quieres. Y si no quieres acceder a un puesto de responsabilidad, pues que quedes donde quieras y que dejes ahí toda tu capacidad, ¿no? Yo creo que eso es un poco... Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero es que la realidad es que es como si dijésemos, no, mira, oye, migra, el sector de la dependencia, el 92% son mujeres trabajadoras. ¿Qué es lo que ha pasado en la pandemia, no? Pues esto se está viendo, ¿no? En un sector que ha sido capaz de absorber, se ha profesionalizado, pero que ha sido muy poco valorado socialmente y que además en la pandemia se ha visto la necesidad de que eso exista. Y que como este sistema caiga, no sé, ¿no? Hay todo lo demás. De hecho es el único que estaba abierto, como lo siento así, pero los demás cerraron la persiana y las del tercer sector estábamos trabajando y no estábamos confinadas, ¿no? O sea, un poco era Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo represento a AED, estoy en la Asociación de Empresarios y Directivos, y nosotros hemos vivido, somos un sector feminizado, y es que lo digo en conocimiento de causa. No es un sector muy feminizado, pero es un sector con las peores condiciones en el mercado, pero porque somos mujeres. O sea, el día que los hombres entren en este sector, subirá la retribución y subirán las condiciones, seguro. Yo no voy a esperar, Yo no voy a esperar a que entren los hombres, habrá que reclamar antes. Hombre, por supuesto, pero si entraran, iríamos más rápido. A mí me ha parecido también muy interesante, y ya que tenemos una representante de la universidad, sí que es cierto que insistimos en muchas ocasiones, ¿no? En atraer a las mujeres a las profesiones STEM, que se fomente ese apartado educativo. Pero la verdad es que yo nunca había hecho la reflexión
de la misma manera que fomentamos eso para las mujeres, que a los hombres también se les atraiga al sector de los cuidados, de la educación social, etcétera, etcétera. No sé si desde la universidad existe esta reflexión o qué opinión os merece. Bueno, yo creo que sí hay reflexiones en cuanto al tema y creo que se están dando pasos, ¿no? Y es verdad, lo que estaba comentando era lo siguiente que iba a decir, ¿no? Que es verdad que cuando hablamos de ciencia, nunca se nos, a las que somos de ciencias sociales o de ciencias humanas, nunca se piensa en nosotras. Y si vamos a ver los grandes grupos de investigación, etcétera, la mayoría van a estar en lo que son las ciencias, las técnicas, las ciencias más puras y están más dominados por hombres, ¿no? En esos lugares. Nosotras solemos investigar muchas veces en temas que luego son muy importantes porque son temas sociales que nos afectan a todas, pero con muchísimo menos dinero y hay veces que ves otros proyectos y dices, pues si yo con eso tengo para hacer no sé cuántas investigaciones. Es verdad. Y sí tienes la razón que suele ocurrir que cuando los hombres de repente descubren algo, es como, no tenemos nada más que ver el tema de la cocina. La cocina, la diferencia que hay en lo que es los cocineros, el subsector, el de la cocina que ha llegado a la universidad, tal y cual, y cómo está desde que están los hombres. Y además la mayoría de los hombres cocineros, cuando les hacen una entrevista, dicen que han aprendido de sus madres a cocinar, sus madres. Y yo tengo grabado un tema de comunicación en que Subijana en un momento dado dice: hay que afilar bien los cuchillos, los cocineros y las amas de casa. Y dije, podría haber dicho los cocineros y las cocineras, pero los hombres eran cocineros y las mujeres amas de casa. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Que incluso ha llegado a la universidad, lo que es el tema de la ciencia de la cocina, y además en la Facultad de Farmacia también se investiga sobre el tema, pero ¿dónde llega? Eso es verdad. ¿Tenemos que atraerles? También, y tenemos que atraerles en otro tipo de cosas. Y a veces, con ciertas medidas, que dices, bueno, vamos a hacer medidas, se habla mucho de corresponsabilidad. Pero cuando hablamos de corresponsabilidad, hay veces, ese tipo de medidas, y estamos diciéndoles que, bueno, pues que se les premia por hacer algo que a ti se te supone que tienes que hacerlo, y a ti no se te premia. Es que encima les estamos premiando. A veces les traemos a ciertos sitios y encima es que es un premio, porque les estamos atrayendo a ciertos lugares. Entonces, sí es verdad que hay que hacer equilibrios, ¿no? Pero el tema yo cuando decía visibilizar no es tanto porque tenemos que llevar mujeres ahí, sino visibilizar, que tengan referencias para que se conozca la historia, para que se conozca que los logros de las mujeres, que siempre se han escondido, y se diga, yo también puedo, pero yo también puedo ser, me da igual, ser ingeniera o arquitecta. Yo voy a decir arquitecta, he dicho que has dicho arquitecto, pero bueno, yo también trabajo con las palabras desde el respeto de la arquitecta, que da igual, que además lo importante, a veces digo que no es el género que usamos muchas veces, sino quién está detrás ejerciéndolo. Y es verdad, tienen que tener referencias, porque si quieren serlo, que no te digan que no puedes serlo. Que no te están ya como diciendo, no, tú tienes que ir. Es verdad que ya en la universidad se han jubilado aquellos profesores de ingeniería que eran capaces de sacar a una mujer, que había dos en clase, sacar a una mujer y decirle, ay guapa, con lo bien que estarías tú en la cocina. Ahora, eso por ejemplo, en la universidad, en este momento, no lo puede decir. No lo puede decir un profesor, porque es violencia, eso es violencia contra las mujeres, el decirte eso. Hemos ganado, porque eso existía, pero hay que seguir dando el paso, y yo comparto totalmente también en que tenemos que reivindicar que es mucho más importante a veces que me cuiden que otro tipo de cosas. Es mucho más cuidarme, pero que el tema. O igual de importante, o es que a veces... Pero en la pandemia, claro, en la pandemia era muy importante y lo hemos vivido, pero luego ya se ha acabado. Ahora de repente volvemos, se nos ha olvidado y volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Y a volver que ponemos en primera línea qué es lo importante y qué es lo secundario, ¿no? Y luego, otra cosa que también cuando los hombres quieren hacernos sitio, cuando
el tema de las paridades, de las listas, etcétera, cuando tú dices, tenemos un sitio de gestión, vamos a poner vicedecanatos paritarios. Entonces había 5 vicedecanatos, 3 hombres y 2 mujeres. Y dicen, vale, vamos a crear otro más. O si había 4 y 2, no, creamos 2 más. Porque ninguno se da lo de quitar el poder, decir, no, que se vaya uno, que no hace falta crear más. No tenemos que crear más. Entonces, cuando muchas veces también nos ocurre eso, ¿no? Que cuando decimos, ay, queremos llegar nosotras, queremos llegar a la dirección, pues vamos a hacer una dirección, Vicente Pau. Sí, vamos a hacerlo. Está muy bien, porque está bien que haya 2 personas y que siempre haya una mujer ahí. Bueno, pues expuesta un poco la situación y el punto de partida, podemos empezar a hablar también de soluciones o de propuestas, sobre todo para empoderar a las mujeres a dar ese paso, a que también ellas accedan a esos puestos de liderazgo. Y en concreto, os quería preguntar sobre el papel que puede desempeñar el mentoring, que en los últimos tiempos está sonando un montón, y yo creo que varios de vosotras tenéis experiencia en ese proyecto de la mentoría. No sé si Marta quieres empezar tú contando un poquito. Bueno, nosotros desde AED, en concreto con el mentoring, desde AED hacemos mentoring con el programa André Kitscheider, y la verdad es que está muy bien valorado, tanto por ambas partes. Pero bueno, es que a mí me parece que el mentoring es bueno para todo el mundo, o sea, para mujeres y para hombres. Me parece que esa es una herramienta buena. Creo que hay otras herramientas, creo que las propias redes que tenemos las mujeres también nos pueden ayudar entre nosotras. Desde AED estamos lanzando el programa Lidera, que es como un observatorio de igualdad. Es un observatorio en el que vemos cuál es la situación de las mujeres empresarias o las mujeres directivas en el ámbito del País Vasco, y una vez que ves eso, pues pones herramientas, ¿no? de ayuda o de colaboración y en el ámbito de la empresa a mí me parece fundamental, porque lo que dices, Richia, que las mujeres en los puestos de abajo van teniendo representatividad y a medida que vas subiendo vas perdiendo esa representatividad. A mí me parece fundamental trabajar en los puestos predirectivos, o sea, esa es la base que luego te está generando para futuras directivas. Porque los puestos directivos son puestos de confianza, y es así, y creo que es lógico que así sea. Pero para que alguien confíe en ti tienes que estar, te tienen que conocer. Y lo lógico es que el que vaya a decidir, o la que vaya a decidir, lo haga dentro de su entorno. Entonces tienes que estar en ese entorno. Entonces hay que crear programas para mujeres predirectivas. Los programas específicos para mujeres, de manera que cuando haya que decidir, se decida en igualdad de condiciones. Luego será quien sea, pero siempre en igualdad de condiciones. Y estás ahí, eres visible. Porque si no estás ahí, o sea, no puedes dar un salto al directivo, tienes que hacer un salto natural para que tú te sientas bien también. Pues a mí me parece fundamental. Y lo que me preguntabas, que era el mentoring, me parece que es una buena herramienta, de acompañamiento en el desarrollo profesional de cualquier persona, de mujeres y de hombres, de jóvenes y de mayores, de mujeres o de personas en desempleo o de personas empleadas. Me parece que es bueno, para todo como herramienta. En tu caso, Marta, ¿ves esto trasladable al sector público? Me parece fundamental, y más aún en un momento en el que el sector público tiene una oportunidad, una muy buena oportunidad, porque hay mucha gente que se está jubilando. El sector público además tiene ventajas e inconvenientes, pero un gran inconveniente que tiene es que es muy estanco. El que entra, ahí está. Entonces es necesario, ¿no?, lo siguiente, porque el impulso, la necesidad, el ilusionar, o sea, hay que trabajar más aún el que los equipos de gente sean equipos
no sean personas que están en una silla quietas. Es un doble esfuerzo añadido que a veces no se valora lo que significa, ¿no? O sea, el liderazgo o el arrancar, el estímulo de la gente en la administración es muy complicado. Y además porque se renueva cada 4 años. Todo el trabajo que se hace, de repente ya no se ve. O sea, es difícil mantener esa confianza. Tienes que volver a demostrar cada 4 años, no porque tu puesto siga siendo el mismo, pero todo lo que has hecho, todo lo que has trabajado, entonces tienes que trabajar con la gente. El mentoring me parece fundamental porque esos equipos de personas, cuando, bueno, pues lo que digo, o sea, la administración, ¿cuántas? No sé, hace 2 semanas, en el ayuntamiento donde yo estoy, celebramos una, pues como con la pandemia no había habido celebraciones, pues una comida para despedir a los que se habían ido en los últimos 2 años. 33, Santurchi, 33. ¡Qué oportunidad! Es una oportunidad increíble. Eso supongo que pasará en muchos sectores. Entonces, esa gente hay que empujarle, ¿no? Y yo creo que es fundamental porque hay que impulsar las ganas. O sea, en el sector público mucho más. Es necesario, o sea, las ganas y enseñar. No olvidemos que en el sector público mucha gente en estos momentos entra sin haber tenido una vida profesional previa, una experiencia profesional, más que los libros, el preparador. Y es una lucha que para enriquecer, o sea, servimos, ¿no? O sea, el servicio público. Lo que tenemos delante cada día son personas que esperan ver humanidad y todas esas cosas que pasan en otros sectores que al final confluyen, ¿no? En un departamento de urbanismo, que pues, serán evidencias, hay muchas cosas, al que te tiran a casa y te cuentan su vida entera. Entonces, bueno, pues a veces, yo me acuerdo de una compañera que la primera vez que tuvo que atender a alguien en una situación complicada, lo pasó fatal, y eso hay que acompañarlo. O sea, forma parte de, pues eso, de la administración pública. El sector público tiene que ir más allá. Yo creo que eso es una apuesta muy enriquecedora. No podemos quedarnos en, no sé, en el funcionario. Yo soy contra el funcionario que está... ¿Eres un funcionario? No, al contrario. O sea, yo creo que te da la oportunidad de, pues eso, de hacer más, ¿no? Y encima tenemos un horario estupendo que te permite hacer cosas como estas, ¿no? Y de alguna manera luchar e intentar, pues porque las cosas cambien dentro de la administración, porque no hay posibilidades. Eso es un poco... Estoy de acuerdo contigo, yo creo que es uno de los grandes retos que tiene por asumir ahora, en este momento, del sector público, porque va a ser o ahora o nunca, con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que la ciudadanía está demandando, desde luego que sí. No sé si vosotros tenéis... Bueno, yo en el tercer sector yo creo que ha pasado una cosa curiosa, porque cuando yo creo que también hay que tener en cuenta o hay que adoptar esa conciencia de que hay una desigualdad de género. Y en nuestro sector, a veces, durante mucho tiempo, eso no ha pasado. Las mujeres en mi sector se desentendían de esto de llegar o de ambicionar tal, porque estaban metidas en este día a día de acompañar a las personas. Y digo que se ha producido un efecto muy curioso porque se está adoptando esa conciencia de género de desigualdad a través de las personas, de las mujeres a las que estamos acompañando. Es decir, nosotros trabajamos con mujeres que tienen problemas de salud mental, ¿no? Con una enfermedad mental grave, y hemos visto y hemos tomado conciencia a través de saber por qué esas mujeres estaban subrepresentadas en nuestros servicios, cuando hemos descubierto que a nuestros servicios vienen el 70% hombres y el 30% mujeres, y sin embargo, a excepción de la depresión, no hay una prevalencia mayor de enfermedad mental en hombres respecto a mujeres. Por lo tanto, la primera toma de conciencia que en concreto hicimos en Avices, pero también sé que no han hecho ese día otras organizaciones, es qué es lo que está pasando con estas mujeres, por qué lo llevan. Y ahí empezamos a investigar y salía todo el torrente de todas las dificultades que todas las demás tenemos, pero además multiplicado interseccionalmente por todas las dificultades que tienen, por añadirles una discapacidad, por añadirles el estigma por tener una enfermedad mental. Esa situación que nosotros hemos vivido, digamos, como compañeras
que estamos atendiendo y apoyándolas es las que nos han hecho tomar conciencia de que cuando una mujer sufre una violencia de género, no solamente sufre la violencia de género, sino que arrastra un problema probablemente de salud mental a lo largo de mucho tiempo durante toda su vida. Cuando hemos visto todo lo que se desarrolla alrededor de la maternidad, todo lo que tiene que ver con la depresión, posparto, todo lo que ha transformado a muchas mujeres, así hemos ido tomando conciencia de cómo existe una desigualdad de género y cómo, ayudándoles a empoderarse ellas, a detectar las situaciones tóxicas, las relaciones tóxicas, su situación de desigualdad, las mujeres profesionales de nuestra organización y de otras organizaciones hemos tomado conciencia de que esa desigualdad en realidad no era tan diferente de la que vivían ellas y la que vivíamos nosotras. Y ahí lo hemos ido como tejiendo desde ese acompañamiento y ha sido más fácil porque las mujeres profesionales se han visto más sensibilizadas. Ha sido mucho mejor eso que hacer 30 talleres de género. Eso es lo que ha despertado muchísimas conciencias, lo que ha hecho, por ejemplo, nuestra organización, y hemos desarrollado un área de mujer, que hemos desarrollado muchísimas investigaciones en mujeres y salud mental, una asignatura, por cierto, que aquí hay muchas mujeres que es una asignatura pendiente total, y creo que este es un tema que para nosotras, como visibilización y como va a decir, oye, aquí hay cosas que hacer, y nosotros también nos toca, y en este sentido, ese mentoring, que yo también lo digo como un acompañamiento, creo que es muy importante. Y que ese aprendizaje inverso a mí me parece clave. Y por eso también escucharlas a vosotras en otros sectores, que bueno, pues que en realidad pues al final nos unen muchas cosas, ¿no? Más que lo que nos diferencia, y cada uno va a buscar dentro de sus organizaciones, sus sectores, la palanca. En la nuestra es nuestro ADN, ¿no? El de estar con las personas que tienen dificultades. Bueno, pues con las mujeres que tienen dificultades nos hemos dado cuenta que hay muchísimas más dificultades para las mujeres, que no se justifica por su enfermedad, sino que se justifica por el entorno social y por los sistemas de apoyo que se están haciendo y que son mejores para ellos. Bueno, en ese sentido que en la universidad, que las mujeres, y además la universidad parece que es un lugar donde las personas estamos, que tenemos incluso una consideración social y que, para que se vea que muchas veces la brecha va en todos los sitios, y el programa Academia, ¿no? Cuando se hizo, yo soy del primer de la universidad, se ve la necesidad de que las mujeres de la propia universidad, las académicas, en este momento solo está hecho para las académicas, Academia, esperemos que en algún futuro también haya para las mujeres de administración y servicios, para otro tipo de trabajadoras en la universidad, no solo para las académicas. Pero para mi sorpresa, cuando llegamos ahí a Academia, que vi una universidad que había, porque veía que la gente, sí había mucho profesorado, el alumnado, había alumnas de doctorado, mujeres que hacían tesis tal y cual, pero no llegaban, ya íbamos subiendo en catedráticas menos, ya decanas menos, íbamos subiendo. Es verdad que tenemos rectora, y hemos tenido, la anterior también ha sido rectora, 2 rectoras seguidas, pero bueno, en los cargos había pocas mujeres y lo vieron la importancia. Y yo me acuerdo que voy a la primera academia y me encontré en ese momento con mujeres que yo creía que estaban súper empoderadísimas, que estaban en situaciones de poder, ¿no? Y yo estaba diciendo, necesitamos, y sin embargo, ya por el 6º o 7º programa, y es verdad que además hemos compartido entre nosotras de una academia a otra, y vemos que se repiten ciertas cosas y que nos dedicamos ese acompañamiento, ¿no? Es verdad que nos está costando mucho hacerlo, nos está costando, son redes, sí estamos así. ¿Por qué? Porque nos está llevando la misma la forma de trabajar en la universidad, y eso nos está llevando a que nos veamos poco. Bueno, con la pandemia tenemos contacto, ¿no? Y cuando hay alguna cosa nos juntamos, y alguna vez hemos participado también con redes de otros lugares. Pero es que incluso en un sector donde dices, bueno, pues es que la consideración social del profesorado universitario, menos para el alumnado, que no sufre al día siguiente, que esto hace todo de otra forma, pero socialmente tiene, incluso allí se ve la necesidad de este acompañamiento y de estas redes, ¿no? Y sí es verdad, y estoy convencida que en el sector público, incluso las mujeres de vanguardia en política, bueno, de hecho existe, ¿no? Él tiene también su propia red y su propia escuela, es necesaria, ¿no? Que vamos viendo que sí, que hay una necesidad, y que además compartimos muchas cosas. Sí, de hecho, esta mesa
es un ejemplo de ello, ¿no? La importancia no solo de redes de mujeres, sino redes que además estamos tejiendo ahora entre diferentes sectores, ¿no? Estamos aquí 4 sectores representados dando buena muestra de ello. Entonces, ya entrando más a ese fondo, sí me gustaría igual en cada una de las asociaciones, en tu caso Marta, ayuntamiento, pero ¿qué experiencia tenéis en el trabajo con redes de mujeres? Y también, si puede ser, pues con otros sectores. Bueno, pues AEDE en sí es una red de empresarias, con lo cual pues, nace de eso, nace por la necesidad de que somos un grupo de mujeres con necesidades similares, por así decirlo. No son iguales, pero son del mismo tipo, por así decirlo, y de ahí nace. Y por supuesto, claro, que cada una pues venimos de un sector diferente, y eso pues siempre te complementa, ¿no? Y por supuesto siempre estamos dispuestos y dispuestas a colaborar, pues, en este caso con vosotras y hemos colaborado con la universidad también. Bueno, me parece que es fundamental, porque tenemos que ir juntas. Tenemos problemas similares y tenemos que ir juntas. Y ayuda mucho, el compartir ayuda mucho. Mira, tenemos en AEDE un programa que llamamos Impulsa, que es para mujeres jóvenes desde 30 años para abajo que quieren emprender, ¿no? Y hacemos un programa de mentoring y de acompañamiento con ellas. Es un programa muy curioso porque lo que valoran pues son, a las mujeres ya no hay que enseñarlas nada, porque vamos a ver, académicamente en conocimientos pues estamos sobradas, vamos, no hay que enseñarte, pero sí esas cosas de cómo gestiono la soledad del liderazgo, ¿no? O cómo me autocuido. ¿Cómo me autocuido? Porque si no me meto en la vorágine de la empresa y ¿no? O sea, y esas cosas son muy valoradas, ¿no? Y cuando hablas pues, con alguna mentoring y cuando hablas con algunas de nosotras, pues decimos, pues no caigas en el error que he tenido yo, o intenta equilibrar esto, o tal. Y la verdad es que está muy bien, y es que tenemos que tejer redes. Tenemos que tejer redes, porque creo que es un apoyo muy importante para nosotras. No, en nuestro caso, pues bueno, este grupo es un poco el apoyo que hay, ¿no? Pues hay una compañera que está ahí, la que nos va introduciendo, ¿no? Pero realmente yo creo que sí que es verdad que el sector público hasta ahora se ha sido un poco perezoso en este tema, ¿no? Y yo creo que es nuestra gran deuda. Al final lo hemos hecho un poco, pues entre unas y otras nos vamos llamando, porque tenemos los mismos problemas, como bien has dicho, ¿no? Al final nos vamos, pues no sé, pidiendo sopitas, ¿no? Y buscando apoyos y bueno, agrupando, ¿no? Porque es verdad que seamos realistas, la administración, por mucho cambio que haya, o sea, pocos, la administración local, que es lo que más conozco, ¿no? El cambio brutal se produce cuando hay una secretaria y una interventora. Ese es el cambio brutal. Y realmente es muy poco el cambio brutal que hay. Muy poco. En algunos se concentra mucho, pero en realidad hay muy poco. Y como además no hay los que sustituyen, es que todos son hombres, casi todos. Y realmente, al final, el equipo que está por detrás es el que de alguna manera, esas mujeres, las que tenemos que juntarnos y trabajar por, bueno, yo creo que por humanizar mucho, ¿no? Humanizar mucho. Yo creo que la ilusión, yo creo que es nuestro gran punto a favor, yo creo. Como hemos tenido que luchar tanto, aunque no parezca que el sector público hay que luchar mucho, yo creo que esa ilusión, que además de alguna manera ni se nos espera, ¿no? No sé. Entonces es algo que sale, ¿no? Y cuando algo sale de dentro, pues se nota. Y yo creo que no es algo organizado hasta este momento, pero está ahí debajo, yo creo que tiene que salir. Nuevamente en mi sector hay una peculiaridad. Claro, el movimiento feminista es tercer sector, es decir, las asociaciones de mujeres
están dentro del tercer sector. Esas asociaciones de mujeres que trabajan a veces exclusivamente con mujeres en situación de violencia de género o en prostitución, bueno, no, las Marianea, los centros de mujeres que hay en diferentes ayuntamientos. Entonces, claro, que eso ha sido súper importante y eso ha sido, de hecho, yo creo que en ese ámbito somos pioneras y además somos referentes para el resto del Estado, ¿no? Pero yo creo que hemos puesto tanto énfasis ahí que nos hemos olvidado de generar redes de mujeres líderes en el tercer sector, y lo digo así, porque además en el 18-19 pues empezó ahí a haber como un movimiento de mujeres que estábamos dirigiendo organizaciones y que teníamos ganas un poco de decir, oye, ¿no? Nos hemos tenido mucha relación con vosotras que nos ha también, ¿no? Pues hemos visto con cierta envidia, tengo que decirlo, sanísima, pero esta idea de decir, oye, pues nosotras, ¿por qué cuesta tanto en nuestro sector generar una red de mujeres directivas del tercer sector, ¿no? Y entonces esto empezó como a moverse 18-19 y llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y la verdad, pues nos ha arrasado, la verdad, porque ha sido 2 años que no los hemos perdido, pero sí que ha sido, en este momento sí que hay cierta resaca, ¿no? Entre las profesionales y las entidades que han estado trabajando en primera línea en estos 2 años. Pero sí que creo que ese es un movimiento que está burbujeante. Creo que ha habido un cambio. Yo participo en la mesa de diálogo civil de Vizcaya, que es el tercer sector con la Diputación Foral de Vizcaya. Es una mesa en la que están representadas diferentes redes de Vizcaya y ha habido un cambio. Y ahora ya hay, yo recuerdo que empecé hace como 8 años, esta mesa se originó y entonces éramos pues 2 mujeres representantes del tercer sector y luego estaban Diputación, con las mujeres que estaban eran las del sector público, fíjate, las de Diputación, ¿no? Y entonces, y sin embargo, bueno, pues a lo largo de los años se han ido incorporando y ahora hay más mujeres. Con lo cual creo que es una tendencia que está cambiando, creo que es una pena que con todo lo que hemos empujado al movimiento feminista que venía de esa agrupación de mujeres, ¿no? Pues tengamos esta asignatura pendiente. Sí que es verdad que en discapacidad, por ejemplo, ya está en funcionamiento la red estatal de mujeres con discapacidad y están funcionando otras redes y están funcionando muy bien, ¿no? O sea, que están funcionando, que desde las mujeres, en teoría, usuarias de los servicios sociales, pues ahí ha surgido una serie de redes que están funcionando. Pero como mujeres directivas del tercer sector social, todavía no. Tengo que decirlo, todavía no. Creo que nos falta un recorrido y creo que ahora está naciendo esa inquietud y seguramente pues hay calor del cultivo para que surja algo. Bueno, nosotras en nuestro caso, Academe, eso que comentaba, seguimos de las diferentes, yo soy de la primera promoción, pero me uní a la segunda y tercera, y bueno, pues se van haciendo cosas, nos reconocemos. Luego además hemos tenido la suerte de que tenemos academes que van cogiendo cargos y les apoyamos, nos alegramos muchísimo, ¿no? Cuando vimos que una academia, ahora tenemos una academia además vicerrectora, ¿no? En investigación, y bueno, pues es cuestión de decir, pues que sepa que estamos aquí, ¿no? Y que también apoyamos, ¿no? Que nos reconozcamos y que luego la universidad es un lugar donde cada persona se mete en su departamento, tal, en su investigación, y es difícil. Pero bueno, nos reconocemos, estamos ahí, cuando se organiza algo, pues estamos todas a una, ¿no? Y está bien, además hay que seguir impulsando, y luego dentro de la universidad pues tenemos que seguir, hay mucha gente que está trabajando temas de género en diferentes lugares, y es verdad que sería bueno que cada vez nos juntáramos más y nos conociéramos, ¿no? Quizás ese es un reto que tenemos para la siguiente, ahora que termine la pandemia, es decir, ahora vamos a hacer una investigación de qué estamos haciendo nosotras, qué estamos haciendo por aquí, porque hay veces que quizás te sientes un poco sola, pero bueno, tenemos ahí esa referencia de todo el mundo que dice, oye, pues ha salido un puesto, y digo, apúntate porque tienes que ver ciertas cosas, vas a ver que no estás sola, y además, bueno, pues vamos incidiendo un poquito, ¿no? Y creo que sí, que es importante. La administración, la universidad, como otras administraciones, es un elefante que camina muy despacio, vamos, ¿no? Y tenemos luego al alumnado que quizás no se siente, muchas veces se la siente muy ajena, pero también
está ahí a las alumnas, ¿no? que ahí están más con el tercer sector, las alumnas están más con los movimientos feministas que con lo que es la academia, pero bueno, también influyen de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que poquito a poco, y además la universidad tiene una responsabilidad que tiene que ser un lugar que impulse luego muchos cambios, tiene que ser un lugar para el cambio social, ¿no? Tiene que ser un lugar donde lo que hagamos de verdad sea útil a la sociedad. Entonces yo creo que tiene una responsabilidad también en esto de crear las redes y de trabajar, ¿no? Y además no lo tenemos que creer, que la universidad para algunas personas era un sitio donde estudió 4 años y nada más, pero tiene que ir creando y tiene que hacer redes además con otros, con el tercer sector, con las otras redes de mujeres empresarias, de mujeres políticas, de mujeres comunicadoras, porque tienen, ¿no? Y además decirle, venga, impulsar luego los estudios, ¿no? Muchas veces dar ese tejido, decir, no, hace falta esto porque lo hemos estudiado, ¿no? Y hace falta que implementemos incluso en los estudios farmacéuticos, ¿no? Que parece que en la pandemia hemos aprendido que las mujeres y los hombres no tenemos los mismos cuerpos. Bueno, pues esa es responsabilidad de la universidad. Y de decirle, universidad, tú tienes que tener esto, y tienes que dedicarte a hacer este tipo de cosas que a mí me interesan. Muy bien. Me encantaría seguir hablando con vosotras, ha sido un gusto de verdad compartir estas reflexiones, pero le tengo que dar la palabra a Chiara. Bueno, pues sí, muchísimas gracias a todas. Yo me quedaría con 2 ideas, que en materia de liderazgo, que muchas veces nos autolimitamos, pero que tenemos esa ilusión para llegar arriba de las ganas, y creo que es importante acompañarnos. Y con el tema de las redes, pues lo que decimos siempre, que una sola puede llegar lejos muy rápido, pero juntas podemos llegar más y podemos llegar más lejos. Pues muchísimas gracias. Interesante en el que podemos seguir charlando de todo esto y pasar un rato más ameno, os voy a hacer una brevísima introducción de lo que es Mujeres en el Sector Público. Es una asociación, como ha dicho antes la diputada, que nace en 2018 como consecuencia de la inquietud que tienen unas grandes mujeres referentes en el sector público, de atraer la igualdad real y ponerla en valor dentro de la administración pública. El objetivo principal es poner en valor todo el talento que desarrollan las mujeres en la administración, y como metas principales que plantea la asociación es conseguir una transformación de las administraciones públicas hacia una igualdad real, más allá de las cuotas, más allá de todo, en el que todas y todos podamos participar por igual, y sobre todo aportar nuestra mirada como mujeres del sector público en todos los procesos de cambio en la gestión de las administraciones públicas para conseguir todos los objetivos de servicio público de los que hablaba antes Marta. Os resumo muy brevemente los 6 grupos que actualmente trabajan dentro de esta asociación. El de relaciones con las socias, que nos da toda la cobertura a todas las necesidades que las diferentes mujeres que participamos dentro de la asociación tenemos. Tenemos también el de comunicación y redes sociales. Y redes sociales, yo creo que hoy ya nadie se digamos nada, necesitamos una comunicación inmediata y eficaz, y así la tenemos. Tenemos la agenda de expertas, que es un grupo de trabajo importantísimo. ¿Cuántas veces nos han dicho que en una mesa o que en una formación solo hay 4 hombres porque no conocen a mujeres expertas? Pues ahora en el sector público las van a localizar por territorio o por ámbito de actividad. También tenemos el grupo de elaboración y planificación normativa, que trabajan en cambios normativos, en asistencia a las diferentes administraciones públicas. Nuestra presidenta Concepción Campos Acuña participa a nivel estatal en un proceso de cambio normativo muy importante. Tenemos también el programa de formación en liderazgo con este mentoring, que a partir de 2022 vamos a poner ya definitivamente en marcha. Y tenemos, por último, pero no menos importante, que es al que yo pertenezco, claro, el grupo de networking, de generación de redes. Las redes nos parecen importantísimas. Y dos proyectos potentes de este grupo son, por un lado, los cafés virtuales, que hemos tratado temas del sector privado, del sector público y de muchas cuestiones. Y un ejemplo muy importante de trabajo en materia de sororidad, que tenemos un referente mujer en el sector público. Tenemos diferentes socias que pertenecen y gente que de fuera de la asociación también, nos ha ido explicando cómo, gracias a la ayuda de otra mujer, han conseguido pues, o bien desarrollar su carrera profesional de una determinada manera o entrar con la puerta abierta a esa parte.
que queremos trasladar, que si eres mujer en el sector público, te gustan nuestras ideas, a veces aportar algo, aunque sea media hora al año o 3 horas a la semana, lo que haga falta, que te sumes al proyecto, que te asocies, que formes parte de nosotros, y que si no eres mujer del sector público, pero consideras que puedes generar redes con nosotras, que aquí estamos a toda vuestra disposición. Tenéis nuestra web, nuestras redes sociales y ahora nos vemos en el Afterwork. Es que ricasco.